Bueno, bienvenidos. En estos minutos vamos a charlar del manejo de la anticoagulación. Los fármacos anticoagulantes son utilizados para el tratamiento y/o la prevención de eventos trombóticos. Hay tres grandes grupos de anticoagulantes, dos de acción rápida, que son las heparinas y los anticoagulantes de acción directa, y un grupo que necesitan más tiempo para lograr su objetivo, que son los antivitamínicos K o también llamados dicumarínicos. Con respecto a las heparinas se dividen en dos grandes grupos, las no fraccionadas, como la heparina sódica y la heparina cálcica, o la bien conocida heparina de bajo peso molecular, que es una de las que más se utiliza. La heparina sódica generalmente se puede dar subcutánea o endovenosa, mientras que la heparina de bajo peso molecular se da de vía subcutánea. La heparina cumple su efecto anticoagulante uniéndose a un inhibidor natural del sistema de la coagulación, que es la antitrombina, ¿sí? La unión heparina-antitrombina genera un cambio conformacional en la molécula de antitrombina, provocando que ésta inhiba hasta 1000 veces más a la trombina y de esta manera cumple su función anticoagulante. También tiene un efecto anti-10. Por otro lado tenemos los dicumarínicos, el acenocumarol y la warfarina. Ambos son antivitamina K. Lo que hace básicamente es interferir en el metabolismo de la vitamina K tan necesario para carboxilar y para activar los factores K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, y los dos inhibidores del sistema de la coagulación, que son la proteína C y la proteína S. Y se miden a través de un índice internacional que es el RIN. Y por último, más recientes, están los anticoagulantes de acción directa, también conocidos como nuevos anticoagulantes orales, que tienen acción directa o antitrombina, en el caso del dabigatran, o directamente inhibiendo al 10 activo, como la apixaban, el rivaroxaban y el endoxaban, que este último aún todavía no está en el mercado de Argentina. Recordarán, el sistema de coagulación tiene como objetivo, una vez más, generar trombina para convertir el fibrinógeno en fibrina y así generar su efecto coagulante. Las heparinas, como les dije con anterioridad, su principal efecto es uniéndose a la antitrombina, que es un inhibidor natural del sistema, el principal inhibidor natural del sistema de la coagulación, pero también tiene efecto inhibiendo al 10, inhibiendo la vía extrínseca a través de la inhibición del factor tisular y del 7, entre otros efectos secundarios. Las heparinas de bajo peso molecular son muy utilizadas en profilaxis y también son muy utilizadas en el tratamiento de eventos trombóticos, fundamentalmente de TBP y de TEP en pacientes con cáncer. Entonces, ¿cómo uno evalúa todas las cirugías, por ejemplo, deben ir a profilaxis? No, todos los procedimientos quirúrgicos generalmente tienen, o procedimientos clínicos, tienen generalmente riesgos de tener más o menos efecto trombótico, ¿sí? Eso es particular para cada una. A grandes rasgos, uno obviamente se sobreentiende que cuando hay cirugías más importantes que afectan la cavidad abdominal o reemplazos completos de cadera o cirugías grandes oncológicas, esos pacientes, ni hablar que un paciente oncológico tiene mayor riesgo tromboembólico, esos pacientes tienen que recibir profilaxis postquirúrgica, ¿sí? Y la manera de recibir la profilaxis va a depender del riesgo, ¿sí?, que estos pacientes tengan de desarrollarla. Los que tienen bajo riesgo reciben menos dosis y los que tienen alto riesgo reciben más dosis. En general, la dosis de heparina de bajo peso molecular, dosis profiláctica, es 40 miligramos día, dado en una única administración diaria subcutánea. Bien, como les comenté al principio, la heparina de bajo peso molecular, igual que la heparina sódica, tiene un efecto inmediato, ¿sí? O sea, rápido.
es utilizada para iniciar la anticoagulación en todos los procesos que requieran anticoagulación, en la mayoría de los procesos que requieran anticoagulación. Entonces, si yo tengo dos maneras de elegir, digamos, de anticoagular a un paciente, o con los nuevos anticoagulantes, que hoy en día son muy utilizados, quizás nosotros en la experiencia del hospital no los manejamos tanto por los recursos que tienen nuestros pacientes, son más caros. Entonces, generalmente utilizamos los dicumarínicos. El dicumarínico, ahora vamos a ver más adelante, tiene un efecto de acción lento, tarda en generar su acción. ¿Por qué? Porque inhibe a varios factores K-dependientes y va a depender de la vida media de cada uno de esos factores. Para que un dicumarínico uno pueda decir que está el paciente perfectamente anticoagulado, tiene que pasar un periodo entre aproximadamente 5 y 7 días. Entonces, yo ese periodo de ventana, ¿sí?, de 5 o 7 días, lo tengo que hacer con algún anticoagulante de acción rápida. Entonces, utilizo la heparina, ¿sí? También la heparina es utilizada en forma exclusiva para el tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con neoplasia. En pacientes con cáncer, la anticoagulación más efectiva es con la heparina de bajo peso molecular y ahora, en el último tiempo, se han empezado a utilizar ciertos anticoagulantes nuevos, ¿sí?, ciertos anticoagulantes directos, que demostraron, por ejemplo, la no inferioridad con respecto a la heparina en este grupo de pacientes, fundamentalmente el enoxaban. La dosis de anticoagulación de la heparina de bajo peso molecular es 1 miligramo kilo cada 12 horas subcutáneo, ¿sí? Eso es la dosis de tratamiento. Bien, los dicumarínicos, ya sea Sintrom o warfarina, son una de las drogas más utilizadas para el tratamiento de la anticoagulación. Tienen ciertas particularidades. Una particularidad muy importante es que tienen mucha variabilidad individual, ¿sí? Por eso necesita que los pacientes acudan asiduamente a los controles, ¿sí? Tiene una absorción intestinal, así que, y tiene un metabolismo hepático, se sintetiza, se metaboliza a partir del citocromo C9 a través del citocromo P450, con muchísimas interacciones con drogas, en más o en menos, drogas que potencian o que inhiben su función, y además con muchas interacciones en la dieta. Si ustedes recuerdan, la vitamina K tiene un circuito enterohepático, ¿sí? O sea que tiene mucha interacción también dietaria, con complejos, digamos, vitamínicos, con dietas, fundamentalmente las verduras de hoja, o sea que ya de por sí son de más difícil manejo, ¿sí? Más difícil manejo porque necesitan más que nada que el paciente, digamos, esté bien controlado para mantener un RIN adecuado, que eso va a depender de cada patología, en forma sostenida, ¿no? Si no, obviamente no sirve, y no exponerlo al paciente a un riesgo de sangrado. Se dan por vía oral y, les vuelvo a repetir este concepto, el inicio de su acción es lento, por lo menos entre 5 a 7 días, ¿sí? Por eso es que generalmente cuando uno empieza a anticoagular con acenocumarol, le pone a los pacientes heparina de bajo peso, ¿sí? Alguna heparina, ¿sí? Entonces le pone la heparina para la acción directa, para que el paciente esté protegido durante todo ese periodo de tiempo que yo tardo en inhibir la anticoagulación con un dicumarínico. Se controlan a través del RIN, que es una razón internacional, que es un cálculo, ¿sí? Y el RIN deseado, que generalmente es entre 2 y 3, va a depender fundamentalmente de la patología y de la característica del paciente. Muchas son las indicaciones de anticoagulación, muchas patologías, tromboembolismo de pulmón, trombosis venosas profundas, fibrilaciones auriculares, trombos murales en el ventrículo, trombos auriculares, pacientes con recambio valvular, ya sea aórtico o mitral. Bueno, acá se enumeran las diferentes indicaciones de anticoagulación que tienen los dicumarínicos. En la mayoría de los pacientes, el RIN deseado es entre 2 y 3. Hay muy pocas patologías que por el riesgo trombótico
Intenta llevar al RIN mayor de 3, ¿sí? Como por ejemplo el recambio valvular mitral, que tiene un riesgo trombótico anual cercano al 23%. Uno intenta tenerlos quizás un poquito más, entre 3 y 3,5, pero a grandes rasgos el concepto es mantener a los pacientes entre 2 y 3 y tenerlos con un tiempo de rango terapéutico adecuado, ¿no? Que en todos los controles estén en rango, porque si el paciente es muy lábil, un día tiene 1,5, no lo protejo, está en riesgo trombótico, el otro día tiene 9, le aumento el riesgo de sangrado, el otro día tiene 2,5, el otro control tiene 5, o sea, tiene que tratar de mantener un tiempo de rango terapéutico estable, ¿sí? Que eso quizás es lo que más cuesta. Acuérdense que quizás los recambios valvulares o los pacientes fibrilados son pacientes más añosos, ¿sí? Que están recontrapolimedicados, lo que también interfiere mucho en la mantención de este RIN. Tener en cuenta muchas veces que los pacientes, por ejemplo, fibrilados, utilizan en algún momento amiodarona. La amiodarona potencia mucho la acción anticoagulante, que entonces los puedes sacar en rango en más, o sea, los puedes pasar de rango, tener más del RIN deseado, exponiéndolos a que el paciente tenga manifestaciones de sangrado. La ventaja que tienen los dicumarínicos, que tienen un antídoto, no solamente suspendiéndolos, obviamente si el paciente viene con sangrado, se los suspende, sino que también se les puede dar como reversión la vitamina K. Las grandes contraindicaciones en un paciente con anticoagulación con cualquier anticoagulante, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de dicumarínicos, son los sangrados, pero el sangrado mayor, ¿no? Pacientes con sangrado mayor obviamente tienen contraindicación absoluta de anticoagulación. Y también los pacientes que desarrollan trombocitopenia asociada a la heparina, que tienen un tipo de anticoagulación especial, ¿sí? Con un anticoagulante especial, no se usa el acenocumarol. Los anticoagulantes de acción directa, que son los antitrombínicos, como el dabigatran, que fue el primero en salir en el mercado, quizás hoy muy utilizado, quizás más utilizado para la profilaxis, se dejó mucho para la profilaxis, se utiliza mucho para la profilaxis de cirugías fundamentalmente ortopédicas, perdió quizás el valor de anticoagulación en el mercado, fue el primero que salió, y después tenés todos los anticoagulantes de acción directa que van a inhibir directamente el 10 activo, como es el apixaban y el rivaroxaban, los que están acá en el mercado. La particularidad que tienen estos anticoagulantes es, una, que son toma vía oral, que tienen acción inmediata, o sea que yo no tengo que estar esperando 7 días para que el paciente esté realmente anticoagulado y disminuir su riesgo de trombótico, o sea que actúan rápido. Tienen menos interacciones, menos no significa que no las tenga, gran concepto. Menos, algunos más, otros menos, pero tienen menos interacciones que quizás el dicumarínico. No tienen interacciones con los alimentos, que eso quizás con el dicumarínico sí pasa. Están indicados generalmente para anticoagular las fibrilación auricular no valvular, ¿sí? La valvular no está indicado el nuevo anticoagulante. También está indicado para anticoagular todo lo que es tromboembolismo venoso, ¿sí? TEP y TBP. Y no tiene indicación en reemplazo valvular. En reemplazo valvular no sirve los directos, o sea, tienen mayor riesgo trombótico y los exponen a pacientes a sangrado. O sea, básicamente en el reemplazo de válvulas se usan los dicumarínicos, y tampoco están indicados para la anticoagulación en trombofilias, ¿sí? De hecho, en SAF, por ejemplo, hay estudios que empeoraron el riesgo trombótico en estos pacientes. Ciertas ventajas y desventajas, a mi manera de entender, que tienen estos productos. La principal ventaja es que quizás los pacientes no tienen que ser sometidos, ¿sí?, a controles de rutina. No se controlan con el RIN como pasa con los dicumarínicos, que el paciente cada 5 semanas tiene que venir a la consulta para ver si está en rango o no. Y ni hablar al principio, ¿no? Al principio de la anticoagulación, el dicumarínico capaz que viene una vez por semana hasta lograr tenerlo en rango, ¿sí?
La ventaja que tienen entonces es esta, que el paciente no tiene que venir a los controles, que eso quizás a un paciente añoso lo molesta bastante. Otra ventaja que tiene que el riesgo de sangrado es menor, ¿sí? El riesgo de sangrado, o al menos no mayor que el dicumarínico, el riesgo de sangrado cerebral e intestinal, ¿sí? Son mejores, algunos empeoran que otros, ¿no? Algunos están más indicados para pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva y otros no, pero al margen de eso que es más particular, es una ventaja. No tiene interacción con los alimentos, tienen menos interacciones medicamentosas, hay que ver siempre puntualmente cada uno de los pacientes que, digamos, antes de iniciar cualquier terapia anticoagulante, toda la farmacología que está tomando el paciente, todas las drogas que está tomando el paciente para ver cómo interactúan. Eso es unas principales ventajas, ¿no? Ahora, la desventaja es que quizás hay antídotos, hay anticuerpos, hoy que se pueden utilizar para algunos, hay antídotos, pero no es tan sencillo encontrarlos en los hospitales, o sea que es a veces difícil de revertir y tardan un poco más en la reversión que un anticoagulante normal, fundamentalmente ante una emergencia. Hay algunos que se pueden desactivar con el lavado con carbón activado, con el lavado digestivo, otros con diálisis, otros con anticuerpo, pero bueno, es difícil encontrarlo. Entonces uno, si decide anticoagular con un nuevo anticoagulante o con un anticoagulante de estos de acción directa, tiene que saber en qué medio se mueve el paciente, tiene que saber si realmente la cobertura le va a cubrir el antídoto si es necesario. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ser claras, ¿no? Y con respecto a la educación del paciente, el paciente anticoagulado tiene que saber que está anticoagulado y que no se puede someter a procedimientos sin consultar a un hematólogo para poder ver cómo suspende efectivamente la anticoagulación antes de la cirugía, ¿sí? ¿Qué recaudos tiene que tener? Otra desventaja que tiene importante es el costo. Prácticamente triplica el costo de un anticoagulante de acción directa, que bueno, eso no es un tema menor. Algo también importante a tener en cuenta con respecto a estos anticoagulantes es que hay que fijarse muy bien la función renal. Solamente la Pixaban, que no necesita, o sea que el paciente tiene que tener un filtrado renal muy deteriorado para poder no indicarlo, la mayoría de los pacientes tienen dosis ajustadas a la función renal, igual que pasa con la heparina de bajo peso molecular. Ojo con este concepto. Ojo, siempre que indiquen una heparina de bajo peso molecular o que indiquen un nuevo anticoagulante, estén muy atentos al filtrado glomerular, al clearance, si es más de 30 o menos de 30. El Rivaroxaban, generalmente la dosis de anticoagulación son 20 miligramos, se da una sola vez por día, y el Apixaban se da 2 veces por día, 5 miligramos dosis plena. Después, obviamente, uno ajusta, esto se puede disminuir, lo va ajustando al paciente, a la edad del paciente. Quizás el Apixaban es muy bueno, es un gran anticoagulante, porque en los añosos que quizás empiezan a deteriorar su función renal, es seguro utilizarlo, pero bueno, tiene cierta desventaja porque se tiene que acordar que lo tiene que tomar 2 veces por día, ¿no? Pensando que estos pacientes generalmente están polimedicados. Voy a hablar un poquito ya vimos cuáles son las dosis deseadas en los pacientes con recambio valvular, pero un poco para que ustedes entiendan por qué nosotros decidimos anticoagular, por qué está indicado la anticoagulación en un recambio valvular. El riesgo de evento tromboembólico, ya sea en la propia válvula o de generar un trombo en la válvula, que fundamentalmente el riesgo es que ese trombo salga disparado a la circulación y haga un impacto distal, o que salga disparado al cerebro y el paciente tenga una CVE, con una consecuencia que puede ser mortal o muy incapacitante, va a depender del tipo de válvula, si es biológica o mecánica, y va a depender también de la posición
anatómica de ese recambio, ¿sí? Un reemplazo biológico, por ejemplo, tiene una incidencia anual de 0,5 a 1% si lo biológico es aórtico y casi a un 3% si lo biológico es mitral. Generalmente el reemplazo, la tendencia hoy es anticoagular al reemplazo biológico por lo menos durante 3 meses. Antes no se hacía, hoy la tendencia sí es ofrecer un tratamiento anticoagulante de corto plazo. Y el reemplazo mecánico, cuando uno reemplaza la válvula del paciente de manera mecánica, también va a depender fundamentalmente del tipo de válvula, digamos, del tipo comercial de válvula, que no nos vamos a meter en eso, pero me basta con el concepto de que no es lo mismo recambiar una válvula mecánica aórtica que tiene un riesgo casi del 15% anual, que es un montón, una mitral que supera el 23%, o hay pacientes que incluso tienen recambio bivalvular, aórtico y mitral, que tienen un riesgo trombótico anual mayor del 50%, ¿sí? Por eso uno decide anticoagular a los pacientes con recambio valvular mecánico en forma indefinida, para siempre, ¿sí? Cuando uno no dice, bueno, no lo anticoagulo más, bueno, si el paciente es un paciente muy añoso, es un paciente que tuvo una hemorragia digestiva grave, 1 o 2 episodios que casi lo matan porque tuvo chocado, con un shock hipovolémico por hemorragia, o es un paciente que se cae permanentemente teniendo riesgo de un traumatismo con un hematoma cerebral. Bueno, quizás uno ahí va obviamente individualizando la indicación, ¿no? Pero generalmente es para siempre. Los pacientes anticoagulan a la eternidad con dicumarínicos. Dijimos que el dicumarínico es la warfarina o el Sintrón es el de elección para anticoagular esta patología. Con respecto a fibrilación auricular, la fibrilación auricular, como habrán visto en cardiología, es un trastorno del ritmo cardíaco que tiene una taquicardia irregular, que puede llegar a tener una consecuencia muy grave, que es fundamentalmente el accidente cerebrovascular, ¿sí? El 40-45% de los ACVs tienen origen a partir de una fibrilación auricular. Y esta ACV puede ser la nada misma, o sea, generar una IT, que el paciente rápidamente se recupere, o dejarlo completamente hemipléjico, ni hablar de generar al paciente su fallecimiento. La prevalencia de la fibrilación auricular aumenta con la edad, o sea, ya nos encontramos enfrente generalmente con pacientes añosos. El riesgo embólico entre los pacientes es muy heterogéneo, por eso se ha intentado desarrollar distintos scores de riesgo. Estos scores de riesgo, uno de los más utilizados es el CHAT2-VASc, que tiene, ahora vamos a ver, ciertos ítems para predecir el riesgo tromboembólico de esa fibrilación, pero básicamente un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente que tiene una determinada edad, un paciente que tiene historia de insuficiencia cardíaca o que tiene historia ya de haber tenido accidentes cerebrovasculares, es un paciente de mayor riesgo. Los antivitamina K son drogas muy eficaces, acenocumarol y warfarina, para disminuir el riesgo de evento tromboembólico. Por eso se anticoagula a los pacientes con fibrilación auricular, justamente para disminuir el riesgo de una consecuencia que es tremenda, como es la secuela de un accidente cerebrovascular. Los antivitamina K no abolecen el 100% el riesgo de evento, pero sí los disminuyen cerca de un 70%, ¿sí? A un costo de un riesgo de sangrado. Por eso es muy importante, como les dije, las interacciones medicamentosas, tener al paciente bien controlado, en buen tiempo de rango terapéutico y educar al paciente en esto. Los nuevos anticoagulantes de acción directa demostraron ser eficaces igual o incluso más que los dicumarínicos, ¿sí? Y tal vez con menos sangrado cerebral. Esta es una ventaja que tienen este tipo de anticoagulantes. Recordar que no se utilizan en FA valvular. ¿A qué nos referimos en una FA valvular? El paciente que tiene una fibrilación auricular y que tenía una estenosis mitral severa o una estenosis aórtica severa. Ese es considerada la enfermedad valvular, la FA valvular.
Para demostrar esto que les decía, ¿no? El dicumarínico es un excelente anticoagulante para la fibrilación auricular, pero si el paciente se encuentra fuera de rango, o sea, que supera ese rango por encima de 3 y a medida que lo aumenta, el riesgo de hemorragia intracerebral es mayor, ¿sí? Incluso pudiendo llegar, obviamente, a matar al paciente. Escuchar hablar mucho de este score, que es el CHAT2-VAS, que es básicamente el score que nos permite al hematólogo y al cardiólogo definir la anticoagulación de un paciente con una fibrilación crónica. Estamos hablando siempre de fibrilación crónica, ¿eh? No me quiero meter en el manejo de la aguda. De fibrilación crónica, que es una serie de ítems que le da un puntaje y dependiendo de los puntos que el paciente tenga, el riesgo trombótico anual. ¿Qué se considera? Que el paciente tenga historia de insuficiencia cardíaca, sintomática, o que tenga una alteración de la función de eyección cardíaca, esto vista por un ecocardio. Esto le da un punto, que sea hipertenso le da un punto, que sea diabético le da un punto, que haya tenido antecedentes de una IT o una ACV, importantísimo, le da 2 puntos, ¿sí? Que tenga una enfermedad valvular, estamos hablando de estenosis valvular fundamentalmente, aórtica y mitral. La edad, fíjense que menores entre 64 y 74 años es 1 punto y mayores de 75 son 2 puntos. Y el sexo, mujeres 1 por la pérdida de beneficio estrogénica en la menopausia y en los varones es 0 puntos, ¿sí? ¿Qué recalco? La edad más de 75 y el antecedente de accidente cerebrovascular previo o de una IT es lo que más le da impronta a estos pacientes en el riesgo. Si se fijan después en el porcentaje de riesgo de evento tromboembólico de esa fibrilación auricular crónica por año, va a ver que si vos tenés un paciente con una enfermedad crónica que tiene un CHAT1, el riesgo de embolia, de trombosis, es del 1.3% anual, mientras si el paciente tiene un CHAT de 7, ese riesgo aumenta al 15%, es una barbaridad. Eso es una herramienta que nosotros tenemos en la práctica clínica, que ustedes van a tener en la práctica clínica, para decidir realmente, entre otras cosas, al paciente a quién anticoagular. Obviamente influye otras cosas, ¿no? Esto es desde el punto de vista, bueno, básico del libro para definir una fibrilación auricular crónica. Ahora, después va a depender también del paciente, ¿no? El paciente vive solo, no vive solo, es añoso, está con deterioro cognitivo, obviamente a nadie se le va a ocurrir anticoagular a un paciente que no se puede hacer cargo de sí solo, ¿no? O que está con una K108, ¿no? Nos negamos de ponerle un antivitamínico K por una K108, claramente no, que tiene trastorno de glutorio, o sea, después uno va viendo el paciente, ¿eh? Recuerden que la fibrilación auricular, dependiendo, bueno, si es aguda o crónica, si es crónica habitualmente uno puede empezar con el Sintrón solo, con el dicumarínico solo, con el anticoagulante solo, y en el caso de ser aguda, uno o de alto riesgo, una enfermedad valvular, una enfermedad que una fibrilación auricular que se descubre, por ejemplo, en el contexto de un accidente cerebrovascular isquémico, uno tiene que empezar, como les recalqué antes, con la doble anticoagulación, para mantener, con heparina de bajo peso, para tratar de mantener el paciente correctamente anticoagulado hasta que el dicumarínico haga efecto. Mensajes finales, me gustaría que después de esta clase, que es introductorio, ¿no?, al manejo de la anticoagulación, recuerden que hay 3 tipos de anticoagulantes, unos de acciones rápidas, que no necesito mucho tiempo para, digamos, que en el mismo momento, en el mismo día anticoagulo al paciente, que son las heparinas, ya sean las heparinas sódicas o las de bajo peso molecular, y los nuevos anticoagulantes de acción directa, mientras que otros tienen una tardanza en el inicio de acción para tener al paciente correctamente anticoagulado, que son drogas que se utilizan ya sea para el tratamiento o la profilaxis de eventos tromboembólicos, hay muchos que se ajustan con la función renal. Recuerden siempre la heparina de bajo peso molecular y ciertos anticoagulantes de acción directa que uno tiene que conocer, la función renal del paciente y medirle su clearance, teniendo en cuenta fundamentalmente que son pacientes añosos que ya por sí, por la edad, van a tener lo deteriorado. Que es un paciente que tiene que ser reentrenado, tome la medicación que tome, tiene que ser entrenado por el médico
para su correcto consumo, para su correcto control, ¿sí? El paciente tiene que conocer que es un paciente anticoagulado, siempre se le tiene que enseñar al paciente que siempre tiene que decir que tomas estas drogas para tener en cuenta las interacciones, que son muchas, que los puede llevar a perder su efecto o a potenciar su efecto, poniendo al paciente en un riesgo de un sangrado, incluso llegándolo a matar, que digamos, hay antídotos para revertir la anticoagulación, uno puede revertir las heparinas con protamina, la protamina revierte mucho la heparina no fraccionada, en menor medida la heparina de bajo peso, la vitamina K revierte los dicumarínicos, y en el caso de los nuevos anticoagulantes de acción directa, hay antídoto específico para algunos, y si no, con la suspensión, algunos se dializan, algunos se puede incluso hacer un lavado con carbón activado. Son drogas seguras en manos expertas. Esto es importante el concepto, el paciente tiene que conocer, los pacientes tienen que saber el riesgo, muchos de estos pacientes también se encuentran antiagregados, ya sea antiagregación simple con aspirina o doblemente antiagregados. O sea, son pacientes que también tienen riesgo de sangrado. Particularmente vimos por qué anticoagulamos el reemplazo valvular y por qué anticoagulamos la fibrilación auricular crónica, con el cálculo del riesgo anual de evento trombótico. Y hablamos de ciertas características particulares de cada uno de los anticoagulantes en estas patologías. Sepan que en pacientes oncológicos, digamos, que tienen eventos trombóticos, como por ejemplo TBP o TEP, que son, digamos, pacientes que tienen mayor riesgo, ¿no?, de generar este tipo de eventos, el anticoagulante de elección es la heparina de bajo peso, aunque también hay estudios ahora con el endoxaban, que por el momento no está en el mercado, que los nuevos anticoagulantes orales no sirven para los pacientes trombofílicos, ¿sí? No sirven para la fibrilación auricular de origen valvular. Esto es, me gustaría que este concepto los pueda acompañar en su práctica diaria. Los invito a entrar de nuevo en la página de la Sociedad Argentina, y también hay un consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, donde también pueden acceder y poder profundizar en el manejo de la anticoagulación en estas patologías. Muchas gracias.